compartiendo lo que todos conocemos de las Sagradas Escrituras, referente a la vida de los apóstoles y los que estuvieron llamados por el Señor para servirle. Y de esta manera vamos a ver que en el principio de la iglesia, desarrollándose ella y llevando el mensaje de salvación, ahora ya dando a conocer lo que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado y cumpliendo el mandato de Mateo 28:18, ahora están saliendo a todas partes. Especialmente empiezan todos en Jerusalén, tal como se le había instruido. Entonces la iglesia empieza de acuerdo a las instrucciones del Señor Jesucristo y empieza en Jerusalén, son testigos en Jerusalén. Bien, ahora vamos a hablar de el martirio de los primeros que murieron en el nombre del Señor Jesús, aquellos que están, como dice Apocalipsis 6, frente al altar, pidiendo al Señor que concluyan los tiempos para que puedan ser redimidos totalmente. Sus almas están clamando que su sangre sea, se le haga justicia y ellos puedan ser glorificados y poder estar en la presencia eterna de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el primero de ellos fue Esteban. En el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles tenemos la narración de Esteban, que fue uno de los 7 diáconos que fueron elegidos por los hermanos para ayudar en el trabajo del servicio de los alimentos a las viudas de todos los hermanos, además de ese trabajo que tenían encomendado. Esteban, con grandes prodigios y señales, llevaba el evangelio. Y uno de las organizaciones de los judíos, llamada la Sinagoga de los Libertos, estos libertos eran los judíos que habían sido comprados su libertad en diferentes países, en Grecia, en África, en Asia misma, porque habían sido capturados o vendidos como esclavos, y sus mismos hermanos habían juntado el dinero para pagar por su libertad, por eso se llaman de los libertos. Entonces estos eran judíos que habían sido esclavos y que sus hermanos los habían libertado del yugo de la esclavitud, y ellos formaban todos una sinagoga particular. Eran de los más fervientes defensores del judaísmo, porque ellos mismos habían recibido la gran bendición de haber sido liberados por sus hermanos. Y estos son los que se oponen en una discusión con Esteban y dicen, y no podían soportar su palabra, que era poderosa, y además hacía señales y maravillas. Esteban, tuvieron que juntar una serie de gente, de falsos testigos, igual que como lo hicieron con el Señor Jesús, lo están haciendo con el primer mártir de la historia de la iglesia. Entonces también le vuelven a poner falsos testigos y lo llevan ante el concilio. Ahí la acusación ante el concilio, mi hermano, fue de que él predicaba a ese Jesús que había dicho que el templo lo iba a destruir y lo iba a levantar en 3 días. Fue una de las acusaciones que también le hicieron al Señor Jesús, y ahora la están repitiendo con Esteban. Esteban se defiende delante del concilio, y ahí tienes esa defensa larguísima del capítulo 7, donde él está dando a conocer nuevas revelaciones
donde Él está asentando puntos para conocimiento de nosotros, mi hermano. Ahí podemos aprender muchas cosas ya con la visión del Nuevo Testamento. Es un resumen, una recapitulación de el Antiguo Testamento. Bien, al final Esteban les dice a ellos: vosotros, igual que vuestros padres, resistís al Espíritu Santo. Y ahora dice: se me abren los cielos y yo veo al Hijo de Dios, a Jesús, sentado a la diestra del Padre. Y esta fue la razón, amén. El Señor Jesús les había dicho: y me veréis sentado a la diestra del Padre también, y eso fue lo que declararon como una blasfemia, y fue el motivo y razón de la muerte del Señor Jesús. Ahora nuevamente Esteban está declarando estas palabras, y con ellas lo están condenando a muerte. De esta manera sacan y lo llevan afuera de los muros de Jerusalén, y es apedreado Esteban, estando presente un joven llamado Saulo. Amén. Saulo, mi hermano, estuvo presente en la ejecución de Esteban y consintió con su muerte. Amén. Inclusive hay una porción ahí muy particular en la muerte de Esteban, en donde dice que los mantos, se quitaron los mantos los que iban a apedrear a Esteban y lo pusieron a los pies de Saulo. Amén. De esta manera tenemos la primer muerte por motivo del Evangelio, por la prédica en el nombre de Jesús. Y así queda registrado tanto en las Sagradas Escrituras, mi hermano, y obviamente queda en los anales de la historia este acto en contra de la vida de la vida de Esteban. Y de esta manera, mi hermano, tenemos el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre, amén, por apedreamiento por parte de los judíos contra la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí se inicia un tipo de persecución, ¿verdad? Por la muerte de Esteban, Saulo vendrá contra la iglesia. Habrán muerto muchos más, ¿verdad? Porque después declararía Saulo mismo en Corintios y en Gálatas la forma como él persiguió a la iglesia. Y dice que cuando eran sentenciados a muerte, él consentía. No dice cuántos ni quiénes, pero empieza una persecución para la iglesia. Entonces salen muchos de ahí, de Jerusalén, y empieza a correr la predicación por toda Judea. Después Felipe saldrá para Samaria. La iglesia está moviéndose. Ahora bien, el segundo mártir que registran las Sagradas Escrituras es la muerte de Jacobo. Amén. Este Jacobo es el hermano del apóstol Juan. Amén. Y este Jacobo es en una ocasión Herodes, el nieto del Herodes que persiguió al Señor Jesús también para matarlo. Ahora su nieto Herodes Antipas, él es ahora, perdón, Herodes Antipas, sí, es ahora el que está rigiendo en la ciudad de Jerusalén, y este atrapa a Jacobo y lo decapita ahí en Jerusalén. Y como vio que esto le agradó mucho al Sanedrín judío y a la población también que estaba en contra de los apóstoles,
entonces decidió encarcelar también al apóstol Pedro. Todo esto estamos en Hechos de los Apóstoles, mis amados, que ya tuvimos la oportunidad de compartir, pero ahora en particularidad estamos viendo cuál fue la vida de los apóstoles y diáconos escogidos por el Señor. Jacobo, pues, fue el primer apóstol que muere en Jerusalén. Esteban es el primer mártir que muere también en Jerusalén. Con la muerte de Jacobo salen los apóstoles de la ciudad de Jerusalén porque los empiezan a perseguir de manera muy severa. Ya para entonces Pablo está convertido y el Sanedrín está usando todas sus fuerzas para poder capturar y hacer desaparecer la iglesia que está naciendo. Después de esta muerte vamos a ir hablando, no tenemos registrado en Hechos de los Apóstoles, después de la muerte de Jacobo, más que la muerte del apóstol Pablo. La muerte de Jacobo sería dentro de los primeros 10 años en la ciudad de Jerusalén. Fue el que murió muy pronto, mi hermano, de tal manera que a los 10 años que estaba la iglesia ya tenía 11 apóstoles. Y Pablo, que también fue designado apóstol, pero ahora del Señor Jesucristo, de los 12 apóstoles del Cordero, muere Jacobo, y de los apóstoles de Jesucristo a los gentiles es Pablo, y Pablo muere en el año, entre el año 65 y el año 67. Esto es 30 años después de la muerte de Jacobo. Amén. Muere ahora el apóstol a los gentiles. Obviamente, para entonces todavía estaban vivos muchos de los apóstoles y ellos se empezaron a regar por todo el mundo. Unos fueron a Asia, mi hermano, otros fueron a dar mensaje. Pedro se va a la zona de Mesopotamia y a la zona de Asia, mi hermano, como él mismo nos los hace contar en sus cartas. Amén. Y ahora vemos que para el año 65 ya tenemos registrados en las Escrituras la muerte de 3 mártires de nuestro Señor Jesucristo, de los cuales uno es de la nueva generación, mi hermano, fue el primero, luego es un apóstol y ahora es Pablo, el apóstol a los gentiles. Amén. De los apóstoles del Cordero, claro, la obra de Pablo ya estaba establecida. La obra de Pablo, mi hermano, estaba en muchos lugares. Estaba Timoteo, estaba Tito, estaba Filemón, estaba Titico, amén. Estaba todos los que él, Epafrodito, Filemón, todos los que él había de alguna manera establecido, ya están también llevando el mensaje. Va creciendo la iglesia de una manera acelerada, mi hermano. Algunos se van a Egipto, otros se van a Etiopía, otros se van a España, otros se van a lo que era Asia, mi hermano. Y ahí nosotros estamos viendo cómo se va estableciendo el mensaje de salvación de una manera acelerada. Se están haciendo, mi hermano, todos los intentos por detener a la iglesia, pero el Espíritu Santo
está haciendo una obra verdaderamente sorprendente en la vida de todos los permítame tantito, hermanos, y ahorita vamos a empezar y vamos a ir narrando gloria a Dios, bendito es el Señor. Bien, todo cuanto digamos, mi hermano, es para exaltar el nombre del Señor Jesús. Y ciertamente vamos a ver que el principio de la iglesia tiene un componente, mis hermanos, que realmente nos debe llamar la atención a todos. El Señor les había dicho en la porción de Mateo 5, bienaventurados sois si por mi nombre os persiguen y os vituperan. Amén. Y esto que el Señor había dicho es realmente lo que está aconteciendo. Vamos a ver la vida de cada uno de ellos. Más bien vamos a ver la muerte de cada uno de ellos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos, por ejemplo, hemos narrado la muerte de Esteban. Ahora vamos a buscar gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, ya estamos. Bien. Bien, la muerte, por ejemplo, de Marcos, Juan Marcos, que escribiría uno de los perdón, estoy tratando de controlar aquí que escribiría uno de los evangelios a través de la paternidad que ejerció Pedro con él después de que se apartaran de Bernabé y de Saulo en la isla de Chipre. Se fue con él y el apóstol Pedro le narró lo que había acontecido y él escribe esa carta, y posteriormente él sufre una persecución, mi hermano, y muere a espada. Marcos muere a espada, mi hermano. Y después todas las muertes de cada uno de los apóstoles verdaderamente fueron muertes muy violentas, muy
con mucho odio. La intención, obviamente, del príncipe de este siglo, que está atrás de la obra de los enemigos de la iglesia, que son instrumentos de ellos para tratar de impedir que la iglesia cumpla su propósito. Amén. Pero bendito Dios, tenemos un Dios más poderoso nosotros, mi hermano, ¿verdad? Y aunque ellos regaron con su preciosa sangre la tierra fértil del Evangelio, se fue cumpliendo, ¿verdad?, lo que el Señor iba hablando. Bien, vamos a empezar. Mateo, para que vayamos con los evangelistas en el orden. El apóstol Mateo, mi hermano, él llevó el Evangelio hasta Etiopía. Actualmente Etiopía, la mayor parte de la población etíope es cristiana, ¿sí? Inclusive la ciudad de Etiopía tiene una porción de población judía que está viajando a Israel. Es el único país reconocido fuera de Israel que le han autorizado el uso de la religión judía con sus rabinos etíopes. Ahí llevó el mensaje Mateo, y él muere en ese país, amén, muerto a espada, ¿verdad? La iglesia etíope, mi hermano, es una de las más antiguas en cuanto se refiere, inclusive tiene una especie muy particular de iglesia, se llama la iglesia copta, que es la más antigua del mundo. Es más antigua aún que la iglesia católica romana, es más antigua aún que la iglesia ortodoxa griega y rusa, amén. Esta es la iglesia copta que está en Etiopía, amén. Luego tenemos a Marcos, que también escribió el siguiente evangelio. Marcos, después de que muere el apóstol Pablo en la ciudad de Roma, ya Marcos para esas fechas ya había escrito su evangelio. Los evangelios fueron escritos, el de Marcos fue el primero de todos en el año 55 aproximadamente, Mateo aparece por el año 60, amén. Lucas aparece después de la muerte de Pablo, y el apóstol Juan a finales del siglo I, por ahí del año 90, 95. Entonces ya Marcos, después de haber escrito su evangelio, se va, y él en la parte norte de África, especialmente en la ciudad de Alejandría, ahí estuvo mucho tiempo él predicando el evangelio. Ahí fue capturado, mi hermano, en una de las persecuciones romanas, y lo amarraron a la cola de unos caballos y fue arrastrado, mi hermano, fuera de la ciudad, y posteriormente, como no moría totalmente, lo fueron desollando, mi hermano, o sea, jalándole las partes de la piel con ganchos hasta que terminó de morir. Esa fue la forma como Marcos, ¿verdad?, que tampoco es apóstol, pero sí un personaje muy importante en la obra del Evangelio, ¿verdad?, que estuvo al servicio tanto de Pedro como del apóstol Pablo. Luego tenemos a Lucas, el tercer evangelista. Después de haber ido, cuando murió Pablo, regresó él a Jerusalén a investigar todos los acontecimientos para escribir su evangelio, y posteriormente se fue de misionero a Grecia. Ahí en Grecia, debido a la fuerza de su predicación, es capturado y es ahorcado. Entonces Lucas muere por ahorcamiento, mi hermano.
Entonces vemos cómo la persecución, pero para entonces ellos van dejando verdaderamente una cantidad abundante de discípulos que ellos a su vez llevarían y enseñarían el Evangelio a otros más. Bien, el apóstol Juan, estamos viendo lo de los evangelistas, el apóstol Juan es el único que sobrevive a todos y que fallece estando él en la ciudad en la zona de Asia, donde estuvieron las 7 iglesias a las cuales él escribió. Él pastoreó en toda esa zona, amén, después de ser enviado ya anciano a la isla de Patmos, también por causa del Evangelio, como él mismo escribe, y por el testimonio de Jesucristo. Es liberado en sus últimos años, y él muere ya anciano, cerca de 100 años, y es el único de todos los apóstoles que fallece, mi hermano, de muerte natural. Ya muere fallece de anciano. Ahora vamos a ver el asunto de Pedro. Pedro, de todo esto que estamos compartiendo con ustedes, mis hermanos, es más bien fundamentados en la tradición que los cristianos se transmitían oralmente unos a otros, ya que prácticamente no hay registros escritos que certifiquen de una manera cabal, salvo lo que está en Hechos de los Apóstoles, que sí quedó, mi hermano, para la posteridad. El apóstol Pedro, la tradición católico-romana, que fue la que predominó durante y sigue predominando en muchos lugares, y lo que ellos han dicho se ha considerado como una verdad, pero realmente hay una gran constancia de que Pedro no muere en Roma como se acostumbra a enseñar, por muchas razones. Primero vamos a ver que Pablo, que muere para el año 65, Pedro era más grande que Pablo, amén. Pedro era de mayor edad que el apóstol Pablo, y por lo tanto, cuando está muriendo Pablo, de 65 años de edad aproximadamente, amén, Pedro ya pasa de esa edad considerablemente. Primero porque a la muerte de Pablo no menciona en ningún momento, y todo Hecho de los Apóstoles no menciona en ningún momento que Pedro estuviera en Roma en la llegada de Pablo. Esa es una de las primeras razones. La segunda razón es, no hay ninguna constancia de ninguna congregación que haya sido pastoreada por Pedro en Roma. Amén. También los primeros discípulos de los apóstoles en los primeros años no dejan ninguna constancia que él estuviese en esa porción, ni tampoco se encuentra en los escritos romanos, de ninguno de los escritores del Imperio Romano, su presencia, sobre todo considerando la importancia que Pedro tenía para la iglesia que estaba en formación en ese momento, cuando tampoco hay constancia que haya llegado antes de Pablo, porque cuando Pablo está hablando con los judíos,
recién llegados, estamos en el último capítulo, de Hechos de los Apóstoles, los judíos le dicen, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea señalándote a ti, pero queremos que nos expliques, ¿verdad?, de qué se trata esta secta de la que tú traes el mensaje. Si Pedro hubiera llegado antes que Pablo, ellos ya conocerían. ¿Por qué? Porque Pedro iba específicamente a los judíos. Amén. Iba a darle el mensaje porque él era, como dicen las mismas escrituras, el apóstol para los de la circuncisión. Entonces, no hay ningún anal histórico, ningún escrito histórico que confirme, amén, lo que se supone que son los restos, mi hermano, del apóstol Pedro, que están abajo del altar mayor de la iglesia de San Pedro en Roma. Prácticamente lo que ahí hay, mi hermano, son unas cadenas. No hay ningún cuerpo en ese lugar. Hace acerca de unos 15, 20 años trataron de presentar un cráneo como que era del apóstol Pedro, pero los estudios que les hicieron confirmaron que no eran de la fecha de los principios de la iglesia cristiana, sino que eran posteriores, de tal manera que no hay constancia en ningún lugar de su muerte. No hay ningún monumento, como se establecía también para señalar el nombre, como si lo hay un monumento en honor a la muerte de Pablo en Roma. Por lo tanto, se considera que más bien esto es un acomodo y después como una tradición, ¿verdad?, en la que escribieron los que dejaron los primeros escritos, y por eso como tradición se ha dicho de que Pedro y Pablo murieron en Roma. Eso es muy conveniente porque eso fue el argumento que utilizó el obispo de Roma para convertirse en papa, pero no hay ninguna certeza ni se sabe de dónde murió Pedro. Sí se cree, por eso tiene fundamento la tradición, de que murió crucificado y murió, ¿verdad?, como se dice, pidiéndole que lo enterraran boca abajo para que no muriera como murió su Señor, porque no se sentía digno de tener una muerte semejante. Esa porción de la tradición se considera que tiene visos de verdad, amén, pero el lugar donde se considera que murió, mi hermano, es donde él mismo señala en su carta. Dice, los de Babilonia y la iglesia os saludan, amén. Y Babilonia, mi hermano, muchos posteriormente dijeron que Babilonia es Roma. No, mi hermano, para ese tiempo no estaba escrito todavía el libro de Apocalipsis y por lo tanto no se conocía ninguna ciudad como la Babilonia espiritual, ¿verdad? Entonces la Babilonia que está escribiendo el apóstol Pedro es realmente el territorio de Mesopotamia, donde él estuvo durante mucho tiempo llevando el mensaje, ¿verdad?, y a toda esa parte del sur de Asia. Bien, esto es en cuanto a Pedro, que no se sabe exactamente el lugar de su muerte. Después, mi hermano, tenemos al apóstol Santiago. Santiago, mi hermano, fue arrojado, lo llevaron a la parte superior del templo, claro, del atrio del templo, amén. Desde ahí lo arrojaron hacia abajo, mi hermano, y él cayó, y en la parte cuando cayó empezaron a golpearlo también con instrumentos de guerra, y se dice que su cráneo, ¿verdad?, toda su cabeza fue lastimada a causa de esa caída y de los golpes que le dieron.
Entonces Santiago, mi hermano, muere en Jerusalén también, en persecución. Y ya vamos caminando. Amén. Luego tenemos a Jacobo, el hermano del Señor, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que dentro de los apóstoles, mi hermano, queda constancia en Hechos de los Apóstoles, la muerte de el primero de los apóstoles fue Jacobo, el hermano del apóstol Juan. Amén. Luego tenemos a Bartolomé, del cual poco se sabe. Tanto las escrituras solamente señala su nombre, tanto en los libros de Mateo, Marcos y Lucas, pero se tiene constancia de tradición de que Bartolomé, mi hermano, fue a Armenia, ¿verdad? Y ahí en ese lugar, Armenia es Asia, mi hermano, lo que es la parte sur de lo que es Rusia, abajito está Armenia, y ahí llevó el mensaje. A él, mi hermano, lo desollaron vivo. ¿Qué es desollar? Desollar es quitar la piel de una persona y se va desangrando. Conforme se le va cortando la piel, obviamente se va desangrando. Entonces, la muerte de Bartolomé fue por desollamiento, que es quitar la piel de una persona estando viva. Amén. Después tenemos de Andrés. Andrés, él se sabe que Andrés fue crucificado en otra forma de cruz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Fue crucificado en forma de cruz. Ya vemos que hay diferentes formas como están ahora los apóstoles siendo crucificados. Pedro boca abajo, Andrés en una forma de X, en donde no es como forma de cruz, sino en una forma de X, ¿verdad? Y todavía hasta ahora hay una denominación que usa la cruz de San Andrés, amén, que está en forma de X, y la tradición dice que murió en Patras, Grecia, por motivo del Evangelio. También, y ahora vemos cómo en todos los lugares se está cumpliendo lo que el Señor Jesús les dijo y les comentó, ¿verdad? Tú recordarás en la porción, mi hermano, cuando Pedro y Juan son golpeados con varas por parte del Sanedrín, y ellos llegan gozosos con los hermanos porque habían tenido la oportunidad de haber sufrido por causa del Evangelio. Entonces, nosotros ahorita nos sorprenderemos de la forma como murieron cada uno de los apóstoles, pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo, mi hermano, y obviamente era un gozo, era un honor sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Tomás, mi hermano, viaja a la India, según la tradición, ¿verdad? Y ahí en la India es capturado después, claro, después de tiempo de su ministerio que están realizando, y ahí muere, mi hermano, le lanzan lanzas para causar su muerte, y de esta manera Tomás muere alanceado, ¿verdad? Así se llama cuando una persona muere por una lanza que le lanzan y golpea su cuerpo. De esta manera Tomás muere, pues, por una lanza que le lanzan los enemigos del Evangelio, ¿verdad? Y otra de las personas también que murieron a flechazos fue Judas Tadeo,
también él se dedica a llevar el evangelio, amén, y la tradición narra la forma de su muerte. Lo amarran a un árbol y ahí en ese árbol le empiezan con flechas, lo empiezan a atravesar. Obviamente fueron muchas flechas y le atravesaron diferentes partes del cuerpo hasta causarle la muerte. Después tenemos, mi hermano, a Matías. Matías fue el que en el aposento alto fue designado, ¿verdad?, como el sustituto de Judas Iscariote. Matías se quedó en Jerusalén, mi hermano, donde fue muerto por lapidación y después fue decapitado porque todavía había quedado con vida y luego fue decapitado. Entonces, lapidación, mi hermano, era la forma como castigaban a todos los blasfemos o a todos los que se les consideraba dignos de muerte, que era por apedreamiento. Amén. Lapidación o apedreamiento es lo mismo. Y entonces Matías fue apedreado en Jerusalén y como no murió del todo, lo decapitaron para causarle su muerte. De esta manera vemos, mi hermano, cómo los apóstoles han sido perseguidos. Luego tenemos a Simón el Celote, ¿verdad?, del cual también tenemos poco escrito en las escrituras de él. Sin embargo, la tradición le señala que Simón el Celote, mi hermano, murió por aserramiento, o sea, lo aserraron a la mitad del cuerpo, lo partieron en 2 pedazos, de la misma manera que murió Isaías. Isaías también murió por aserramiento, mi hermano. Entonces Simón el Celote en el territorio de Rusia muere por aserramiento. Amén. Luego tenemos la vida de Felipe, más bien la muerte de Felipe, perdón. Felipe se expandió por todo el Asia, que era el lugar más natural, mi hermano, para que todos fuesen a llevar el evangelio por la cercanía que tenía con la parte de Judea, y él fue azotado como castigo. Amén. Claro, primero lo atraparon, lo encarcelaron, le dieron como castigo, mi hermano, azotamiento, y después de azotado fue crucificado. Alrededor, se considera, él tiene un poquito de más datos de los que se entiende, alrededor del año 54, ¿verdad? Entonces, en Asia del Norte se tiene la constancia por tradición de la muerte de Felipe en Asia del Norte, que fue azotado y crucificado. Amados, todos, pues, excepto el apóstol Juan, mueren de una forma violenta. Sin embargo, cada uno de sus sacrificios sembró la semilla del evangelio. Esto realmente es muy significativo porque actualmente, mi hermano, muchos estudiosos y gente verdaderamente ungida del Señor que han estudiado la palabra y han recibido mensaje del Señor, mi hermano, señalan que la iglesia terminará en persecución como empezó.
que al final de los tiempos, y esto mismo está señalado en Mateo 24 y en el libro de Apocalipsis, de que la iglesia terminará en persecución, mi hermano. Y la mismo libro de Apocalipsis señala la forma en que serán muertos todos los que tengan la fe de Jesús y el testimonio, amén, que será por decapitación, igual que los que guarden los mandamientos, ¿verdad? Y guarden la fe de Jesús, serán muertos por decapitación. Esto nos dice que, pues, es como si se cerrara un ciclo de la manera como empezó, ¿verdad? Entonces, mis amados, ahora vemos, perdón, ¿verdad? Entonces vemos, mis amados, que tenemos que estar preparados. Ahora nosotros lo que tenemos y ofrendamos es nuestras debilidades de carácter. Lo que ofrendamos ahora, mi hermano, son todo aquello que desagrada al Señor, lo que nuestra forma pecaminosa de ver, nuestras concupiscencias. Ese es el sacrificio que ahora presentamos. Hasta el arrebatamiento de la iglesia, en que la iglesia quedará desamparada y que por lo tanto, mi hermano, vendrá una persecución sin medida, ya que el hombre de pecado exigirá para él y solo para él adoración de todos los seres humanos de la tierra. De esta manera, pues, tenemos, y voy a concluir el tiempo del programa declarando lo siguiente. Acá en Chiapas hay todavía persecución. Todavía hay una confrontación entre los seguidores de la tradición romana y el evangelio que se está presentando en los altos de Chiapas, en la sierra de Chiapas, mi hermano, aún en el interior de la selva hay predicación y también hay oposición por la tradición romana. Y quiero comentarte la historia de cómo muere el primer pastor que llega a la zona de Chamula y alrededor de ellos, porque cuando te comento esto de los apóstoles, lo vemos tan lejano que pareciere que no tiene relación con nosotros, que no le vemos una cercanía de tal manera que lo hagamos nuestro. Por eso te voy a platicar lo de este personaje. Obviamente era una persona de esa región que conoce el evangelio a través de un misionero. El misionero le enseña el evangelio, él toma el evangelio fervientemente. Obviamente el Señor está con él, mi hermano, y empieza a llevar el evangelio a esa zona, especialmente de la zona de Chamula, porque era lo más cercano a San Cristóbal, y después, ¿verdad?, entraría a otras regiones más adentradas de los altos, pero él empieza y se empiezan a convertir. Varias personas se empiezan a conocer del evangelio. Cuando conocen del evangelio, mi hermano, ¿verdad?, y de esta manera cada persona que se va convirtiendo se va apartando de su vieja forma de vivir. Sobre todo se va apartando mucho del alcoholismo, en la cual toda esa región estaba dominada, mi hermano. Después se empiezan a apartar de la vida de la idolatría,
ya no participan de los eventos, de los patronos de su pueblo o de su lugar, ya no participan en peregrinaciones, ya no cargan ídolos, y todo esto lo va haciendo odioso a los que antes eran sus vecinos del lugar. Él empieza y hace, sobre todo, empieza a enseñar esta parte, fue la parte medular, porque los festejos en toda la zona indígena, mi hermano, son festejos muy, que se hacen con mucha pompa, que se hacen con mucho gasto, ¿verdad? Ellos tienen que llevar, sobre todo, el alcohol, las veladoras, los cirios, la comida, y para eso hay gente que se dedica a negociar, a aprovechar esas circunstancias para los que no tengan recursos, les presten dinero al rédito, y de esta manera quedan endeudados con ellos, y después se cobran con sus tierras, se cobran con su cosecha, o se cobran con su sumisión a sus órdenes. De tal manera que este personaje, que el día de mañana voy a dar su nombre, es perseguido. Lo buscan hasta que él caminaba por los parajes sin pena, sabiendo que estaba haciendo la obra de Dios, hasta un día que lo capturaron, amén, por instrucciones de una autoridad municipal de que estaba perturbando la paz de los poblados. Lo capturan, mi hermano, lo llevan a la cárcel, ahí lo golpean, ahí de esa manera tratan de convencerlo que se vaya del lugar. La primera vez así fue, y después lo soltaron pensando igual que lo que le pasó a Pedro y a Juan con el Sanedrín. Pensaron que con la amenaza que le habían dado era suficiente. Lo volvieron a soltar y él siguió en su predicación, de tal manera que tiempo después desapareció de todos los lugares, hasta que en un paraje olvidado, o alejado más bien, lo encontraron colgado, ahorcado, ¿verdad?, con muestras de tortura en todo su cuerpo y la lengua cortada, ¿verdad? Este fue el primer mártir en Chiapas conocido, registrado por la historia, ¿verdad?, de esos lugares de los altos. También, como murieron los apóstoles que te acabo de narrar, así murió este personaje en Chiapas, amén, no en lugares lejanos. Actualmente los que murieron, la muerte de las gentes de Acteal, mi hermano, eran gentes cristianas, evangélicos, que estaban en su templo, un templo pequeño, un templo de madera, y mientras estaban ellos adentro con ametralladoras, mi hermano, mataron a todos los que estaban, y luego quemaron la iglesia para desaparecer los cuerpos. Amén. Eso sucedió en Chiapas, mi hermano. Y actualmente hay muchos que han salido de sus lugares de origen porque han sido perseguidos por el evangelio. Esto es una verdad en tu estado, mi amado, tú que estás en Tuxtla, ¿verdad? Si tú caminas 50 kilómetros rumbo a Comitán, ahí vas a encontrar Belén, Nueva Belén, ciudades que fueron creadas por evangélicos desplazados y que el Señor los ha prosperado de una manera preciosa. El fiel Dios que tenemos tú y yo, mi hermano, no nos abandona. Y nosotros tenemos ante nuestros ojos el resultado de la persecución, constancia de muertos, constancia de gentes a los cuales el Señor los ha bendecido y ha guardado con su mano.
Y ahora tenemos todavía la persecución en Siria, la persecución en Irak, la persecución en Afganistán, la persecución en Egipto, la persecución, mi hermano, en Libia, la persecución en la India, la persecución en China, la persecución, mi hermano, en Rusia, en todas partes donde está prohibido el Evangelio de Cristo. Hoy, en este día que yo y tú estamos hablando, hay persecución ya de la iglesia de una manera severa. Amén. Bien, de esta manera pues hemos dado a conocer cómo empieza la iglesia, el derramamiento de sangre, amén, con propósito. Y termino compartiendo con la muerte de uno que fue estéril. Judas, el apóstol que dejó su lugar, él mismo se ahorcó. Su muerte fue estéril, y no solo estéril para el evangelio en el cual él había participado, sino que fue para condenación propia, mi hermano. Y de esa manera podemos ver dos cosas. Si nosotros nos apartamos del evangelio de Cristo, mi hermano, puede ser que muramos en nuestra cama. Pero apartados del evangelio de Cristo, da lo mismo que morir ahorcado como murió Judas. Va a ser una muerte estéril. El lugar a donde iremos será el mismo lugar donde se encuentra Judas. Amén. Judas no solamente es traición, mi hermano, sino que Judas desechó la gracia. Realmente el gran pecado de Judas fue haber desechado la gracia que se le dio a través del evangelio. Así todo aquel que no vive conforme a la palabra está desechando la gracia, mi hermano. Y el mismo lugar espera a los que, habiendo conocido la palabra, la han tomado en poca estima. Ahí estarán los tibios. Ahí estarán aquellos que no han decidido entregar su vida a Cristo Jesús. Ahí estarán aquellos que creen que el evangelio es simplemente un entretenimiento, o simplemente es estarse gozando ellos, mi hermano. No han conocido, no les ha amanecido de que el evangelio es morir a la carne para nacer en el Espíritu. Amén. Bien, amados, este es el día de hoy. Hemos concluido con el programa de este lunes, en la que trajimos el sacrificio de los apóstoles y de los primeros servidores de la iglesia, la cual se ve reflejado, y termino diciéndole, Apocalipsis 6, cuando se abrió el quinto sello, vi las almas de los mártires, los que habían muerto por causa de la predicación de la palabra y del testimonio de ellos. Y le decían, Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre? ¿Hasta cuándo harás que los que destruyen la tierra paguen por sus pecados? Y entonces se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo, esperad tantito, esperad un poco más, hasta que hayan muerto los otros, el número de vuestros hermanos que han de morir por la fe. De tal manera que hay señalado, hasta el número de los mártires está marcado, mi hermano, en el plan de salvación. De tal manera, pues, que si usted y yo, que estamos vivos, vivamos el evangelio, vivamos la palabra y prediquemos a otros para que encuentren salvación y vida eterna. Y los que están alejados del Señor, reconcíliense con el Señor, arrepiéntanse, mi hermano, y agárrese de la gracia que le va a dar salvación y vida eterna. Y aquellos que estén en las iglesias de una manera tibia, sin compromiso,
Es tiempo de que el fuego del Espíritu Santo los caliente y se sumen a sus hermanos para servir al Señor para lo que fuimos llamados. El Señor pues bendiga sus casas, sus hogares. Se despide de ustedes el día de hoy, lunes, el pastor Raúl Peña de Casa Oración Puerta del Cielo, al servicio del Instituto Bíblico Radial. Benditos sean. Amén.